Sin Tanto Cuento Podcast llega a ustedes en nombre de Delicateces La Viña, Meat Market and Deli, Urbanización La Viña, Valencia, @delicateceslv. Aparatos eléctricos, tu mayorista de confianza en materiales eléctricos, @aparatos eléctricos VE, Valencia, Estado Carabobo. VIP Cargo, tu carga en primera clase, @VIP Cargo. Arcoíris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, @Arcoíris Laboratorio. De Antonio Pescadería, los productos más frescos y empacados al vacío, @de Antonio Pescadería, Naguanagua, Estado Carabobo. Mejor Pareja, Mejor Familia, del licenciado Carlos Herrera, atención psicológica presencial y online. El equipo de Sin Tanto Cuento hoy está muy emocionado porque estamos grabando un nuevo episodio de nuestra temporada, nuestra segunda temporada, y nos vinimos a la calle. Estamos fuera de estudio y estamos muy agradecidos con Delicateces La Viña en Valencia, que hoy nos ha recibido de una manera espectacular para este episodio que estoy seguro que les va a gustar. Por allá está Carlos. Carlos, aquí estamos al aire nuevamente. Así es, y contentísimos obviamente de esta experiencia, porque bueno, yo no estoy más contento que muchacho con caramelo, y es porque, bueno, hoy vamos de nuevo a seguir adelante con el proyecto de Sin Tanto Cuento Podcast, pero hoy es un episodio, además de que estamos fuera de estudio, es que tenemos un invitado de lujo, y bueno, ya lo van a conocer. Ya no podíamos aguantar más estar sin echarnos los cuentos, ¿verdad, Carlos? Sí, es que al final esto es un espacio, nos tomamos un café, y bueno, y echamos cuentos de esas cosas que nos gustan, que ustedes saben que a ustedes también les gusta, y bueno, sin tanto cuento, quedamos sin filtro hablando de esos temas que les encantan a ustedes y a nosotros. Como Carlos está súper emocionado, yo voy a dejar que sea él quien presente a nuestro invitado de hoy, que además va a ser una conversación muy interesante y que en los comentarios quizás nos puedas dejar algunas preguntas o algunas dudas que tengas, y nos vamos a comprometer a preguntarle a nuestro entrevistado porque el episodio promete. Así es, y bueno, sin más preámbulos y sin tanto cuento, vamos a presentar en este momento a nuestro invitado. Es el padre Rafael Paredes, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Valencia, es creador de contenido, es un predicador estrella aquí en Valencia, bueno, muy querido obviamente por la valencianidad, y bueno, hoy lo tenemos entre nosotros. Bienvenido, padre. Y que a mí me llama mucho la atención, padre, creador de contenido, o sea que este episodio va a estar maravilloso porque además estamos ustedes creadores de contenido. Y bueno, vamos a comenzar. Padre, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, vale, qué gusto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar sin tanto cuentos, pero ya me puse nervioso. Tiene cara. No, muy contento, muy feliz de acompañarles, de hacer esta experiencia, de conversar, y bueno, Dios nos ayude y nos acompañe. Claro, para uno siempre es muy interesante tener la oportunidad de conversar de cerca con un padre, porque generalmente, Carlos, uno los ve es cuando está oficiando la misa. Pues a mí me encanta ir a la iglesia y hay como una distancia, ¿no? Al tener aquí a Rafael, yo le pregunté si lo podía tutear, me dijo que sí. Al tener aquí a Rafael, uno siente como la posibilidad de conversar con alguien que generalmente no tienes esa libertad, o si las tienes, pero no sabes que las tienes. O no te las permite, a veces No las creen que uno es así como que, padre, ¿le puedo dar un abrazo? Yo, claro, sí, bueno, pero ya- abrazos. sí me bañé. Y lo devuelvo también. Sí, pero bueno, aquí estamos. Sí, aquí la intención es, pues, obviamente, pues, que conozcan al padre Rafael, que conozcan, y incluso este episodio le hemos titulado La vida de un sacerdote sin tanto cuento. Vamos a conocer a padre Rafael desde su humanidad, desde su historia de familia, desde su experiencia sacerdotal, y bueno, vamos a entrar un poquito en su vida, así que comenzamos la lista de preguntas, ¿no? Rafael lo primero que fue niño. ¿Qué recuerdas de cuando eras niño? ¿Eras tremendo? No, era muy tranquilo. Yo soy el hijo mayor de mi casa, y de alguna manera como ese niño esperado. Nací en Barquisimeto, pero toda la vida hemos vivido aquí en Valencia, soy guaro. Mi mamá es de un pueblito llamado Sarare, mi papá es de Inaquillo, aunque nació en Caracas. Se conocieron allá y tal, y bueno, empezó la vida. Cosas que recuerdo,
de niño limpiar los zapatos para el colegio con mis papás. Ay, qué lindo. Pelar los domingos, ¿no? Pelar las verduras, ayudar a hacer la sopa, a pelar el maíz, la escuela, ¿no? Y jugar con mi hermano, recuerdo debajo de la mesa, de que estábamos en gira, éramos como de la agrupación de Un Solo Pueblo. Ok. Teníamos un radiecito y poníamos un cassette. ¿Saben lo que es un cassette? Claro. Aquí los tienen que ir a... No sé tú, pero yo en mi casa tengo cassettes. Tienen que ir a la IA. Sí, que es un cassette. Y ya dime qué es un cassette. Bueno, poníamos el cassette de Desorden Público y con un tobo y una Es maraca. de los míos. Un tobo y una maraca, Desorden Público, no, bueno, también, pero vamos a un solo pueblo. Mío. Un solo pueblo. Y entonces que nosotros íbamos en una gira y cantando y era como el jugar, ¿no? Haciendo música. Nosotros vivíamos bajo de la mesita. Exactamente. Pero- De la dramática, sí, sí. Era la mesita. Recuerdo mucho eso, ¿no? Nuestros viajes con mis papás al caserío de donde nosotros, en un principio yo me crié, un caserío llamado Torrellero, ahí en el pueblito de Sarare. O sea, ir allá, comer caña, ir al río, pescar. Nunca pude caminar descalzo, eso sí. No vine con la marca Goodyear en la suela. ¿Es que no te gusta? ¿O no te No, no, sí me gusta caminar, pero no, pero en la tierra. Ah, ok. O sea, era en la tierra, las piedras. Yo veía a los niñitos allá correr. Y yo, pero si yo no puedo caminar, o sea, yo... Y las travesuras, tienes que haber alguna que recuerde con los hermanos. sí, recuerdo. Miren, alguna persona me va a decir Las que se puedan decir, las que se No, puedan decir. queda la evidencia, queda la evidencia. que da la evidencia. Sí, recuerdo una que mi hermano, o sea, en mi casa, la ventana da directo a la calle. No hay un porche. No, y yo recuerdo que yo le escupía en la cabeza. Él estaba más chiquito. Yo me paraba arriba de la ventana, él sentadito con las piernitas así para adelante. Entonces yo le escupía en la cabeza y yo le decía, hermano, te cayeron huevos de araña. Y luego yo le limpiaba, él se limpiaba, ay, me cayeron huevos de araña. Se me Yo hubiera ocurrido escupía a mi cualquier cosa, hermano. no eso. Yo escupía a mi hermano, qué vergüenza. Ya yo se lo dije y le pedí perdón. Pero él decía, él le recordaba que a él le caían huevos de araña, pero no sabía por qué. Después fue que yo le dije, hace algo que yo lo escupía realmente. Que no era huevo de araña. No era bodera. Eso lo recuerdo. Bueno, mi mamá dice que un día lo bañé en talco, que un día le corté el pelo a él, lo bañé en una tijera. Un héroe. Sí, sí, un negrito querido. Víctima, yo no sé en revivir de eso. Y luego fuiste adolescente, como todos los adolescentes. Adolescente. Y bueno, ya yo estaba en la iglesia, yo llegué a la iglesia a los 10 años, en infancia misionera, era monaguillo. ¿Sentiste desde siempre que tenías ese llamado? No. No, pero sí de servir, o sea, de ser sacerdote no, pero sí de servir. Y mi vida era la parroquia y mi casa. Y el colegio, por supuesto, amaba mucho mi colegio. ¿Dónde estudiaste, Rafael? En primaria en Concepción Palacios, un colegio que está al lado de la Candelaria. De aquí de Valencia. Sí, no, yo llegamos a Valencia cuando yo tenía 3 meses, o sea, muy chiquito. Nací. Pero nuestras vacaciones continuamente, cada 15 días, cada 3 semanas, íbamos allá, el fin de semana, por eso mi conexión con Lara era muy, muy cercana, ¿no? Entonces desde niño era a la iglesia y entonces aprendí a tocar el tambor en las parrandas. El tambor era más grande que yo, me lo llevaban. Luego aprendí a tocar el cuatro. Entonces ya en la adolescencia muchas de mis anécdotas es en la iglesia, ¿no? Sirviendo. Ahí también pasaron cosas divertidas, ¿no? Anécdotas bonitas. Pero también un camino de crecimiento, de madurez. Ya a los 14 años yo era coordinador del grupo de infancia misionera. Entonces, claro, los chamos de mi edad ya para mí eran como que ellos querían estar jugando. Yo en cambio yo tenía que planificar lo que íbamos a hacer con los niños, visitar las casas. Claro, había una manera distinta de pensar, de asumir responsabilidades. Eso me llevaba a tener como una vida también un poquito distinta, ¿no? Que me pasó factura, pero que también le saqué, le cobré mucho, ¿no? Porque claro, tienes que dejar de ser el adolescente que va explorando a ser ya el tipo que es responsable en la parroquia y a quien el párroco le llama y ven acá a dirección espiritual y qué van a hacer los próximos 3 meses y vamos a organizar y Una buscar. planificación que Claro, te planificar. tocó enfrentar y aprender a corta edad. Sí, luego participar en eventos nacionales, me invitaban como de adolescente, como líder, con otros adolescentes a servir fuera de Valencia. Estuve en Maracay, en Barcelona, San Carlos, Barquisimeto, Puerto Cabello, como adolescente, sirviendo. Entonces, claro, fue una adolescencia muy rica, ¿no? En ese sentido. Luego tocar guitarra, era coordinar. Y ya a los 16 años yo estaba inscrito en la universidad para estudiar medicina. Yo sabía que yo quería servir.
o bueno, creía yo que sabía, ¿no? Pero al menos era lo que me gustaba y quería ser médico. Y entré a la universidad el 16 de febrero del 2004, fue mi primer día de clases. O sea, no olvido de clases de Rafael iba a medicina. ser médico. Rafael no iba a ser Ese es puro. puro. Rafael iba a ser médico. Médico. Recuerdo ese día porque era mi cumpleaños, ¿no? El día que yo cumplía 17 años. Me senté por primera vez en la Universidad de Carabobo y qué sueño, ¿no? El poder estar allí. Claro. Era el primero de mi familia que iba a una universidad, todos felices. Y más con esa carrera que generalmente genera muchísima admiración. Admiración. Y es lo que yo te tengo que contar, Rafael. Sí. Sin que nos estés preguntando sobre edades y tiempos y todo eso, Carlos y yo nos conocimos en el liceo. Estudiamos cuarto, quinto año. Qué maravilla, qué chévere. Nos graduamos y yo más nunca vi a Carlos. Y luego cuando lo veo, ya lo veo con su investidura religiosa. Porque también iba a ser padre. Sí, oye, también, y hasta entonces- que mi esposa me vio y no se resistió ante este caramelo tropical. Pero, oye, siempre le echan la culpa. Pero No, tú debes ser como una conserva, porque tú eres de allá de Maracay, ¿no? Una conserva de coco, ¿ok? ¿Cómo te defines tú? ¿Como un caramelo tropical o como un... Bueno, y es muy curioso porque hablabas de una adolescencia y que quizás no sabías que ibas a tomar este camino porque aparte ibas a estudiar medicina. Yo jamás tampoco me imaginé que Carlos, yo cuando lo vi realmente para mí fue una impresión y yo, mira, después dije, oye, pero qué bonito, ¿no? Y eso me lleva al tema de que la adolescencia de personas que a lo mejor toman este camino, y háblame de la tuya, eran completamente normales, eran muchachos que se divertían, que tenían sueños, no es algo rígido como a lo mejor podemos creer quienes nos estemos en ese mundo, que mira, no, el muchacho que va a ser sacerdote de los 12 años es... bueno, pues, celebrar Sí. No, yo también jugué a celebrar misa de niño, pero de pero es niño. divertido. 12 años. Y era con la niñez y con eso que caracteriza la adolescencia y la niñez. Sí. ¿En qué momento, perdón, Rafael? ¿En qué momento Rafael, estudiante de medicina, en las aulas de la Universidad de Carabobo, dice, mira, esto no es para mí, yo me voy para el seminario? Mira, no es tanto esto no es para mí. El 25 de marzo, también recuerdo esas fechas. Hay fechas muy bonitas que recuerdo y espero recordar siempre. 25 de marzo de ese año, ese mismo año, uno de mis profesores, el de anatomía, el doctor Frei Sánchez, hoy en día es cirujano urólogo, nos invita al grupo, nuestro grupo, éramos un grupo de 8 estudiantes, 10 estudiantes, no sé, a que fuéramos con él al hospital. Y ese día entramos al quirófano. Primero entramos a la sala de emergencia. Recuerdo siempre, a la derecha había un señor como de 80 años, le estaban poniendo una sonda urinaria. El dolor que le estaba experimentando era espantoso. A la izquierda había una señora como de 50 y tantos, 60 años vomitando. Y nosotros allí con el médico y estaba viviendo qué chévere. Y ¿Cuánto tiempo tenías en ese momento en la carrera? un mes y medio. Y te invitaron a quirófano. Nos invitaron, claro, porque este doctor le gustaba que fuéramos a tocar. Maravilloso. ¿no? Y de verdad la ilusión era maravillosa. Nosotros con la bata, nuestro carnet de la universidad y tal, entusiasmadísimo. Vamos al quirófano, están operando a una mujer de unos 30 y tantos años. Y cuando la operan, ven que el ovario que iban a sacar no tenía tantos quistes como para sacarlo, no tenía un criterio realmente quirúrgico. Y entonces él dice que el dolor a lo mejor era producido por cálculos en la vesícula. Y comienza a explorar hacia la vesícula. Cuando empieza a explorar allí, ella empieza a gritar del dolor porque ella era anestesia epidural, la requería y gritando, me duele. Nosotros así como paralizados, como que, doctor, ¿se le duele? En el fondo, aunque me encantaba estar en el quirófano y luego seguí yendo, ¿no? Yo estudié 3 años la carrera. Me encantaba la medicina, pero en el fondo había un anhelo de decir, mira, me falta algo. O sea, y hoy por hoy, y hoy por hoy me encanta todo lo que tiene que ver con medicina, ahora neurociencias, es como el área que más me agrada, ¿no? Y que se relaciona más con el sacerdocio, con el acompañamiento espiritual, pero ese me falta algo. O sea, qué rico estar aquí, pero me falta algo. Ese es maluco, es Y maluco. lo hayas identificado, ¿no? Porque pudiste haber continuado y ya de médico seguir sintiendo que te faltaba algo. Es algo de muchísima responsabilidad, Claro. me parece. O algo, alguna herramienta de la que tú te vales, quizás como para plantearte el cambio de opción de vida, ¿no? Ya no pensar quizás en la medicina, sino plantearte algo diferente. Sí, primero yo nunca dejé de servir en la parroquia y en la iglesia, ¿no? Yo ya tocaba en un ministerio de música, entré en un grupo de adultos, todos eran adultos, yo era el más pequeño más bien, cantábamos, tocábamos, yo era de los músicos, ¿no?
Ellos cantaban, eran conciertos en todos lados de Valencia, y íbamos hasta incluso a Maracay, fuimos a Turmero, Cagua, o Cefas. Y siempre me mantuve como en ese clima de maduración espiritual, de dirección espiritual, de vida sacramental activa. Y hay momentos en donde tú dices, mira, ya, o sea, yo quiero esto. O sea, esto me da Yo nota. quiero curar, pero de otra manera. Sí, el 2 de febrero del 2006, ese día de mi patrona, yo soy de la parroquia Candelaria de Valencia, el párroco, para descanse, Arturo Oscategui, me dice, yo fui a la misa a servir, y cuando me dice, Rafael, hay demasiada gente, ayúdame a dar la comunión. Pero yo tenía 18 años. Me pone en mis manos el Santísimo y me dice, me da la oración, el Señor te bendiga para que dé la comunión a tus hermanos en esta misa, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y me lo pone yo. Empecé a temblar con el Santísimo en las manos. Yo dije, ¿qué tengo? O sea, ¿qué es esto? Sentía como Dios me decía, Es aquí. ya, o sea, sudado, nervioso, pero al mismo tiempo feliz. 2 días después fui al seminario por primera vez a hacer las convivencias vocacionales y ya, el 4 de febrero. Claro. Me dieron un golpe. Tu familia, y luego de 3 años de estudio de medicina, y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy para el seminario. Mi mamá sufrió mucho. Mi mamá dejó de hablar de hablarme como 3 días. Ok. Ah, mira, ¿ves? Sí, mi mamá ni la bendición. Ella estaba sumamente triste, en shock. Mi papá, como, bueno, no sé qué está pasando. Hijo, yo a tu edad hice lo que yo quise. No te puedo obligar a ti a que hagas lo que no quieres. Te apoyo. Muy sabio. El primero que supo fue mi hermano. El que le caían los huevitos de araña. Al que escupía. Mi hermano Jesús, él fue el primero y bueno, fue interesantísimo su palabra. Él así fuerte como siempre es. Pero bueno, ese ha sido mi mejor amigo, ¿no? Mi pana, mi negro, no. Veía esa gente. Y bueno, nada, después poco a poco, mi mamá fue... Tengo una tía que tenía 10 hijos. Y ella decía, ¿pero por qué no le pidió a Coro? ¿Por qué no le pidió un hijo a Coro que tiene 10? Me va a pedir a mí uno que tengo 2, nada más. Pero poco a poco ella fue... Y bueno, hoy en día... Pues, fue como una especie de negación momentánea. Sí. Y un proceso. Todos vivimos el proceso. Porque al final también en la familia todos vivimos el proceso. A todos los de la casa nos afecta las decisiones de cada uno. Sí, en el matrimonio, en el trabajo. Entonces... Pero ¿crees, Rafael, que hay un poquito de tabú y que es diferente? Porque dices, todos vivimos un proceso. Y debería ser tan bonito y tan natural eso, pero puede que haya algún tabú dentro de la sociedad de mi hijo o mi hija quiere ser religioso y realmente necesitan enfrentar un proceso. Más allá del tabú, creo que son las expectativas. O sea, ya se había creado la expectativa, bueno, habíamos creado juntos esta expectativa del sacerdocio, perdón, de la medicina, la ilusión de que iba a tener un hijo médico, de que yo estaba en la casa, ahora me voy. Además, ellos, en la familia a nadie se le había ocurrido semejante idea. Eres el primero en tu Claro. familia que toma este café. Sí. En toda la familia. Sí, o sea, en mi familia no hay una monjita, no hay No. Entonces, claro, esas expectativas, por supuesto que duelen al final cuando cambian de una manera tan brusca. Ahora estoy segura, Carlos, que cuando pasa algo en la familia, todos voltean la mirada a lo que a lo mejor puede decir, recomendar. Lo que diga el padre. Sí, o lo que voy a recomendar un punto de referencia importante. ¿Sabes que yo conozco a Rafael dentro del seminario, porque nosotros fuimos compañeros del seminario en el año de Cotupumplan? Pero una de las cosas que, desde el punto de vista muy personal, a mí me marcó mucho la etapa de seminario. Yo estuve durante 7 años de formación hacia el sacerdocio y una época que yo recuerdo con mucha alegría, una época muy bonita. Rafael, de la época de seminario, ¿qué recuerda? Una anécdota. De anécdotas, yo creo que esa fraternidad, el rezar juntos, el hacer deporte juntos, el cantar juntos. Yo fui director de la coral varios semestres. Bueno, tú fuiste también coordinador. El hacer música. Sí. Tú me estás diciendo que Carlos canta. Canta. O que Carlos cantaba. Canta. Ahorita canto en el baño nomás. Pero... Sí, yo pero en la coral cantábamos, era solamente un solo pueblo. No. No. Música sacra.
No, música sacra. No, era una gran agrupación. Eso, para mí, una de mis anécdotas más bonitas era lo que vivíamos en la coral. Porque la coral era tiempo invertido. O sea, yo me iba mucho tiempo a la capilla a ensayar. Yo no sabía leer música, en el seminario aprendí. O sea, yo quería leer partituras, yo quería aprender a tocar el órgano. Y fue una época muy bonita. Eso es una de las cosas que más... Luego las clases, todas las clases te ayudaban como a conectarte más con Dios. Cuando estudiabas teología, o sea, llegabas todos los días así como, ahora, papá Dios, te quiero más. Ahora que entiendo el misterio de la transustanciación y tu kenosis por la salvación, era algo muy bonito. Hay gente que ahorita en este momento viendo el episodio dice, ¿qué dijiste? Y ya busqué. Pero lo puedes buscar y yo que a mí me encanta leer sobre religión, sobre todas las religiones. De verdad que es una pasión que he descubierto recientemente. Y eso de alguna manera nos ayuda a entender muchísimas cosas y es donde se abre un universo de ideas y de entendimiento. Sí. Y que además yo celebro cuando Carlos dice que eres creador de contenido, porque es que eso no se puede quedar en el pan. Sí. Eso hay que de alguna manera mostrarle a la gente y hoy día hay muchísimas herramientas para hacerlo. ¿En qué momento Rafael sintió que tenía que compartir eso más allá que en un templo? Eso sí fue interesante, porque esto fue en la pandemia. Yo no trabajaba en redes sociales, yo tenía Instagram desde el 2013, pero bueno, una fotico, 2 líneas de... Muy personal, muy... Sí, algo muy común, pero en pandemia empezó la necesidad de acompañar. El Papa Francisco hablaba siempre de la iglesia en salida, salgan, no hay que, o sea, no, prefiero una iglesia accidentada por salir al camino que una iglesia enferma por su autorreferencialidad. Entonces ahí comenzó interesantemente o sea, me pedían de distintos grupos de Valencia, de Venezuela, de otros países venezolanos que se habían ido a otras partes. Padre, tenemos un curso, estamos haciendo unos encuentros, el grupo de lectores, ¿será que usted nos puede hablar sobre tal? Yo preparaba el tema y tal, nos conectábamos por Google Meet, por WhatsApp, por Zoom, y cualquier cantidad de aplicaciones, ¿verdad? Que surgían pues, como para eso. Entonces, allí comenzó con la necesidad de generar contenido. Comenzamos con un micro radial que se llaman Palabras de Aguante en la 97.5 FM de Valencia, La Voz de Dios. Luego, con mi hermano, que es productor audiovisual también, empezamos a grabar Dios y sus cosas, que fue un micro, empezó como un micro para televisión, para Ecovisión. Y luego, entonces, Dios y sus cosas lo podía poner en mi Instagram. Será un material producido con alto nivel, luces y tal. Y entonces le empezó también eso a salir en Instagram. Luego surgió un programa de radio con otros 2 sacerdotes. O sea, me invitan, padre, queremos que ahora hagas un programa de radio. Ya no un micro, sino un programa. Y bueno, ahí surgió el programa Entre Curas, programa que dejé hace 15 días. Todavía estoy en Guayabao por el programa. Duramos 4 años y medio con otros 2 sacerdotes, sumamente agradable la experiencia. ¿Los eran variados, Rafael? ¿O los sí. personas? Sí. Podíamos hablar acerca de familia, vocación, la alegría, dietas, el deporte. O sea, en ese sentido, bueno, son 4 años y medio de programa. Tenías muchísimo. Puedes buscar en Instagram, @entrecuras. Ahí están todos los programas. Ahí pueden buscar el live de todos los programas. Entre Curas para mí fue una experiencia buena. Y bueno, en Instagram, claro, empezó a haber más visibilidad. Entonces había que generar más contenido, pensar más. Y el contenido es muy variado, ¿no? Hay cosas que son un poquito disruptivas, pero es una manera de evangelizar, sobre todo al que no va para misa. ¿Cómo se presentaron? Era algo muy orgánico. Sí. Me imagino, no lo he visto, lo voy a seguir. Pero algo muy orgánico que permitía que cualquiera que pudiera verlo conectara con ustedes. Sí. No era algo como lo que te decía, no marcabas distancia, sino que la acortabas. Claro, o sea, en mi caso, las distintas maneras, ¿no? Porque a través del Instagram uno llega, a mí me gusta mucho escribir, y entonces escribiendo copies de 1000, 1500, a veces hasta 2100, dependiendo, y mucha gente lo lee, lo comenta, porque en Instagram la gente no lee, pero que me leyeran, entonces era interesante y me motivaba como a seguir escribiendo. Entonces hay un contenido que se escribe, hay otro contenido que es para radio, otro contenido que es el tema de Entre Curas. Yo Entre Curas no lo manejo en mi propia cuenta, sino que lo manejamos en la cuenta propia del programa de radio. Entonces es sabroso como tener distintas maneras de producir este contenido, porque son maneras distintas de evangelizar. Hay gente que prefiere leer que escuchar,
Hay gente que quiere ver y no oír solamente. Entonces, bueno. Y enseñar a la gente que eso de evangelizar, porque también existe como una idea de lo que es evangelizar, ¿no? Evangelizar es hablar de la palabra de Dios y de alguna manera de cómo te impacta y cómo te puede ayudar. Evangelizar no es fastidiar, evangelizar no es insistir, porque es que tenemos ideas erradas sobre lo que es evangelizar, ¿cierto, Carlos? En esta herramienta del evangelizar a través de redes, obviamente pareciera que esto está muy dado para personas que se han especializado en el área de la comunicación o han estudiado periodismo. Rafael se formó en el tema de la comunicación quizás como para formar, para utilizar estas herramientas como una estrategia de evangelización también. Sí, formalmente no estudios, sí capacitación, muy empírico. Él nació con eso. Muy empírico. Sí. Sí, fue muy empírico. Claro, sí, información, también amigos comunicadores, yo les preguntaba, mira, porque en momentos quería hacer como que el feed quedara como bonito. Entonces después una amiga me dijo, no, Rafael, esto a ti no te resulta, tú eres espontáneo, haz lo que... O sea, por lo que la gente te sigue porque tú eres espontáneo, no porque llevas una estrategia de que los lunes son videos, los martes son carrusel, los miércoles son reels, o sea... pero luego sí hice un diplomado de oratoria, quise hacer lo de locución, no se ha dado todavía, ya llegará su momento. Claro. Pero bueno, de alguna manera en el seminario uno sí lo forman para ser comunicador, ¿no? Hay distintas materias. Y luego uno ve el ejemplo de personas y tú dices, oye, esto está calidad, esto sirve. ¿Serías partidario de incluir dentro de eso del seminario este asunto de temas de redes sociales? No, lo tenemos. Dentro del pensum actual tenemos, por ejemplo, una materia al principio de oratoria, luego tenemos materias de redes sociales, bueno, de medios de comunicación social, que debe actualizarse un poco, definitivamente. Y luego al final tenemos también una materia específicamente de homilética, que son las técnicas teológicas o herramientas, líneas, fundamentos teológicos, orígenes de la predicación cristiana. Y en donde se incluyen también, yo daba esa materia, y allí entonces había elementos precisamente de comunicación, cómo poder trabajar en radio, en televisión, cómo poner las manos, o sea, cómo pararse, cómo ver a las personas. O sea, son herramientas que uno va haciendo. Yo hice este curso fue un curso de oratoria, un diplomado, eso me ayudó bastante, pero fue hace 3 años. Y bueno, luego el tema de lo empírico, sí, y dele y vamos a ver. Y han salido bien. Le voy a dar una vuelta a nuestra entrevista. Que tiene varias preguntas que quieren ser curiosidad. Una de las cosas que quizás dentro de la humanidad que se mira desde la vida sacerdotal, ¿ha habido algún momento específico en el que Rafael ha puesto o ha visto que se ha tenido que ver en riesgo quizás el tema de su salud mental? ¿Ha habido algún momento en el cual ha sido retador, desafiante dentro de la vida sacerdotal que incluso a lo mejor se ha optado por la búsqueda de una ayuda desde la salud mental en la vida de Rafael siendo cura? Sí, siendo muchas. Van al psicólogo, los curas. Muchas. Desde que estaba en el seminario, un santo y sabio rector que tuvimos, Joel Núñez, quien también ahora es psicoterapeuta gestáltico, él era capaz de mirar cuando procesos espirituales o humanos que no están bien en la socialización tienen una raíz en la historia, hay heridas. Entonces la necesidad de sanarlas, identificarlas, para sanarlas y para ponerse en camino. Porque hay cosas que no se sanan nunca quizá, pero o no se terminan de curar, pero de alguna manera sí se integran y ofrecen más bienestar que la propia crisis y desgracia de ellas mismas. Al principio, la relación con mis padres, mi propio autoconcepto, cosas propias como básicas de un adolescente que le toca ser adulto y montarte en medio de adultos, que fue lo que me pasó, y iban a integrar eso. Para mí fue sanador. Cosa que terminé, digo entre comillas, muchas de esas cosas sanar cuando empecé a trabajar con adolescentes. O sea, fue una manera como de comprender quién es un adolescente. Pero hay como un reflejo. Sí, y fue algo pero que ha sido un camino hasta hace algunos años. Y yo como que, ay, qué sabroso. Y verá, la adolescencia no era tan mala. O sea, qué rica es la adolescencia. Qué fino. Rico ese mensaje que acaba de dar. Pero porque yo salí de mi adolescencia para hacerme adulto y luego ver a los adolescentes como que, ok, eso era ser adolescente. Y yo
juzgaba a los adolescentes, que eran mis pares, por el tema de ser adolescente. Y yo digo, pero es que eso era ser adolescente. Ser adolescente no es tan malo. Sí, entonces claro, era comprenderlos, era servirles y ahora favorecer para que su proceso sea sano. Eso fue maravilloso. Yo opino que Rafael debería tener como una escuela para padres, porque hay muchos padres que tenemos... Para padres sacerdotes. La hemos hecho. Pero ahora padres de casas, ok. Claro, muchos padres tenemos que entender que la adolescencia no es mala, que más bien es linda, y necesitamos empoderarnos de información que ahora tú tienes para poder ser mejores padres de los adolescentes. Vamos para allá. Sí, sabes que hay una tendencia muy social de espiritualizar mucho las cosas, ¿no? Y hasta dónde ese planteamiento es que Dios es mi psicólogo, Dios es mi terapeuta, y buscamos resolver todo de la espiritualidad, ¿no? Sí. La iglesia, la teología, Rafael como sacerdote. ¿Qué visión tienes con respecto a esto? Mira, y voy como para terminar de eso y venir a esta. Porque, ¿qué pasó cuando yo me ordené sacerdote, 1 de febrero del 2014? Qué felicidad ser sacerdote y tal, aunque era formador de seminario. O sea, como ya... Para salir del seminario no seminarista para entrar a... Sí, literal. Pero saqué la maleta y un mes después la volví a meter. Claro. Pero cambié de cuarto y con aire acondicionado. Pero ahora tenía aire acondicionado y baño en el cuarto. Sí, porque los seminaristas no tienen aire acondicionado en su cuarto ni tienen baño en el cuarto. Correcto. Sí, Bueno, no, eso sí. curiosidades que no sabía. Sí. No, esa es la mejor forma de vivir. O sea, la mejor forma de vivir en un seminario es como formador. Sí. No como seminarista. Soy seminarista, yo los quiero mucho, pero ustedes saben que Claro. es verdad. Lleva el látigo, no el pine. Ay, Dios. Pero fíjense, cuando yo vivo mi primer año de sacerdote, voy a un viaje a Margarita con mis papás y mi hermano y mi cuñada, y yo andaba vestido de naranja y un short en chancletas, y de repente yo digo, qué rico andar así. Pero por otro lado, vestido de negro, mis zapatos de vestir, y digo, qué rico andar así. Claro, te gustaba de las dos Yo formas. entré en shock. Yo dije, ¿y quién es Rafael? O sea, Rafael es el que le gusta en la playa, es el que le gusta cantar, es el que gusta, o es el padre. Entonces, integrar el sacerdote con el Rafael, o sea, que ahora Rafael es sacerdote, Y eso es lo fue natural. peculiar. Eso es lo natural. Claro, pero lo mismo le pasa a los casados. Porque cuántos cuando empiezan el matrimonio tienen que aprender a ser casados. Y ya no soy el hombre normal. O sea, pana, usted se casó, a usted le cambió la vida. Entonces no puedes salir sin decirle a tu esposa, pero es que ella misma me gobierna. No es que te esté gobernando, es que tu esposa vives con ella. Tienes que decirle. etapa. O sea, claro, entonces Acá asumir. lo gobiernan. Sí, Nada más por comentar algo aquí. Entonces, qué interesante es, porque, ojo, esto no es una crisis vocacional, es una crisis humana. O sea, no es que, el problema es que yo no debí ser sacerdote porque a mí me gusta vestirme de naranja. No, o sea, esta fue mi opción y me siento bien, pero este soy yo. Entonces, yo hay que enterarle que es sacerdote y que parte de su vida ahora está en donación, pero que sigue sintiendo, viviendo y siendo, ¿no? Y creo que esto es importante que tenerlo. Pero, ¿cómo lo entendí? Yendo a terapia. Porque claro, dentro de la iglesia, entonces, o sea, en el Santísimo es, cálatela, carga tu cruz de cada día. Y es que Dios Eso va fue lo que contigo les a dije. terapia también. Dios Claro. va contigo a terapia. No, y que todo lo humano es divino, o sea, Dios encarnado, todo lo que somos está tocado por la gracia de Dios. Entonces, no hay nada de lo que sea humano que no ha sido asumido por Dios. Pero que sabroso es entenderlo después de la crisis. Pero en la crisis, a veces no se logra. Es difícil. Es más difícil. Perdón. No, dale, yo te No, que en este tema de la humanidad, del sacerdocio, de Rafael, ¿hay algún momento específico o especial que tú recuerdas con agrado, con alegría, con emoción de tus 11 años de cura? Hay muchos, hay muchos. Una de las cosas, estando en la Begoña, trabajábamos con Caritas, un proyecto que se llama Samán, que era un proyecto para atender a niños con desnutrición. Y llegó Matías, un bebecito, que teniendo 9 meses de edad pesaba 7 kilos. Wow. Estaba en una desnutrición severa, la más fea de las que yo he visto en mi vida. Y comenzar a trabajar con la iglesia, porque no fue un trabajo mío, fue un trabajo con la iglesia, fue la iglesia acompañando. Luego celebrar el primer cumpleaños de ese bebé y saber que él ya había aumentado de peso, su salud estaba mejorando. Seguro que ahí te sirvió también tus 3 años de medicina. Sí, de alguna manera también como para saber delegar, ¿no? Pero primero la sensibilidad quizá, pero el que
eres iglesia, claro, eres el pastor, eres el guía, pero al final no estás solo. O sea, el saber que yo soy sacerdote en la iglesia, pero que yo soy, como decía San Agustín, y ahorita mencionaba el Papa León, o sea, yo para ustedes soy obispo, decía San Agustín, pero como ustedes soy cristiano. Entonces, el ser uno dentro de un equipo para ayudar a otros, eso, por ejemplo, fue maravilloso. Y luego ha habido cientos, o sea, todo el tema social, el tema del acompañamiento de parejas, el acompañamiento de niños, adolescentes que te digan, padre, yo nunca le había dicho esto a nadie, y ahí empiezan a sentir como paz o tranquilidad porque le da pánico hablar de algunas cosas. El ser uno, ese refugio en nombre de Jesús, en nombre de Dios, como para que alguien venga y sane, y sea sanado por Dios, y que tú estés allí para eso. Eso no tiene precio. O sea, porque al final tú das la vida, ¿no? Y lo hace un papá, lo hace una mamá. Y todo aquel que tenga un propósito en la vida y da toda su fuerza para cumplirlo. Pero si eres sacerdote, pues qué rico es poder así dar la vida y ver cómo Dios hace sus cosas. Ahí, Dios y su cosa. Dios y sus cosas. y ahí va mi pregunta, ya aquí, quizás metiéndome en el periodista que soy. Esos temas que son polémicos, ¿cuáles son los que más les gusta abordar a Rafael? Porque tenemos una sociedad donde hay muchos temas polémicos que a veces se ven encontrados con la iglesia. Lo acabas de decir. Las parejas generalmente creen que a lo mejor un cura o un padre no debería porque Hablar de pareja porque hablar es casada. Ey, me lo han dicho varias veces. Una vez no tenía me dijo, y no ha sido padre. Entonces hay temas que son polémicos que a lo mejor la gente cree que chocan con la iglesia y no es así. Por el contrario, son agentes de cambio para ayudar en esos procesos. Sí, bueno, mira, creo que uno es la crianza de los hijos, o sea, el poder hablar de esto. Porque al final, y esto lo he aprendido de Carlos, o sea, mejor pareja, mejor familia. Entonces, pana, trabaja la felicidad, la plenitud, la confianza en tu pareja, tu adulto, tu papá, o sea, trabaja por tu salud mental, trabaja por tu descanso, ten espacios de recreación, porque tu salud, tu estabilidad hará que tu hijo tenga esta estabilidad. Entonces ahí es cuando uno descubre en uno mismo, primero lo vivimos, pero luego en mis chamos, en los chamos que he tenido que trabajar, descubres esas heridas, y el estar allí creo que ha sido uno de los temas que me ha llevado, o sea, llanto y crisis y nerviosismo, como que Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora con esta muchachera que trajimos a un campamento? Creo que ese reto es maravilloso. Luego el acompañar a personas que creen, y ya lo mencionabas, que un problema, o sea, que tienen un problema espiritual cuando lo que necesitan es dormir. Y abrir un abanico más integrador, creo que es de las cosas que más me agrada. Yo he aprendido a dormir. Y es verdad, necesitas dormir en ocasiones. Tienes que cuidar. Apagar tu cerebro, dejar que tus hormonas y tus neurotransmisores se regulen, porque hay una desregulación bioquímica, y cuando abres los ojos, todo es diferente. Para mí es Dios que te toca, pero es que justamente de eso se trata. Porque es la integración. Es la integración, ¿sabes? Exactamente. Es la Es que en este tema de a veces solo hay que dormir. Sí, es que en este tema de dormir. Ay, qué rico dormir. Rafael, para quienes nos siguen a Rafael, vayan a @RafaPared. Y Rafael se ha caracterizado durante algunos días de la semana, tiene unos famosos cuentos para dormir, ¿no? E incluso él utilizó un eslogan que, pues... Eso me interesa. Hizo un watch así en mi cabeza, y es que son... los cuentos duermen a los niños, pero despiertan a los adultos. Sí. ¿Ok? Bueno, la gente espera el famoso cuento antes de dormir. A propósito de eso, Rafael viene con un proyecto bien interesante. Sí. Y es un libro. Échenos el cuento de eso. Sí, vale. Estamos ya, bueno, ya debe estar por salir. A lo mejor cuando salga este podcast ya salió, Dios mediante. Un libro que se llama Despertando Sueños. Y no es una línea de tecitos de infusiones para dormir. Para despertarte el sueño. Un trozo de sueño. Un mal ojillo con tilos y 3 gotas de valeriana. No, es un libro que surge como el producto, ¿no? de este proyecto de un cuento antes de dormir, que se llama, es un live de Instagram. Son 80 cuentos, están ahí en el Instagram. Pero quise publicarlo. Había gente que me decía, padre, pero yo quiero tenerlo en la mano, yo quiero estar con mi hijo y contárselo allí. Porque claro, ¿qué hace alguno? Es una cosa muy bonita, porque este live lo ven los papás con los hijos. Entonces, antes yo lo hacía a las 10 de la noche. Entonces me decía, padre, pero los niños no se duermen a las 10. Tiene que hacerlo más temprano para que los niños lo puedan hacer antes. Y yo, bueno, entonces hoy en día sale a veces, bueno, cuando puedo, ¿no? Y luego la gente lo puede mirar después. Pero en el libro están compilados 25 de estos cuentos. Muchos de los cuentos no son míos,
los que están en Instagram, por eso recopilé solo los que había escrito. Y la idea es, el mensaje de la mayoría de ellos es promover, desarrollar la vocación, la misión de cada quien. Entonces, por eso esto de que despiertan a los adultos, porque al final nos llevan a trabajar temas como vocación, familia, proyecto de vida, salud mental y una sana religiosidad. Entonces, es cuestión de acompañar. Y bueno, ojalá lo compre. Ya pronto estará por ahí. Vayan a Rafa Pared y ahí tendrán la información. El link para que vayan y lo compren es físico. Es físico. Y online. Sí, va a estar en Amazon también, con el favor de Dios. Algunos autografiados. Claro, vale, Mira, para sí. ustedes, claro. No, y para que dejes algunos autografiados sería maravilloso. Bueno, yo quiero. Claro. Sí, Ya- sí. ya- Vas a ver, vas a ver. Que tenga valor para cuando Rafael mañana sea el Papa. Claro, y lo tenemos y lo podemos subastar. El Papa Rafael. Mira, esto que estabas comentando con los niños, yo soy mamá, ¿no? Y no entendí, sino hasta muy poco, la importancia de la estructura que te da la religiosidad sana en los niños. Para mí fue un despertar, ¿no? Yo tengo dos niñas, hembras, una de 19 años y una de 13 años. Con la de 19 años no lo practiqué mucho, aunque es una niña, dentro de todo su, bueno, niña tiene 19, pero siempre vamos a ver una niña, ¿no? Está en la universidad, pero es una niña muy bien portada. La más pequeña, y Carlos sabe de eso, son como más tremendas. Terrenator. Entonces ahí uno ha visto la necesidad justamente de utilizar la religiosidad desde lo más bonito para ir dándole estructura a los niños. Hay muchas personas que no lo han entendido aún, pero es completamente necesario para erigir o para edificar un adulto sano, hacerlo desde que los chamos están pequeños. Mi hija tiene 13 años, es una radical que le gusta el rock y todo lo demás, pero he encontrado la manera de que ella se acerque a Dios y se acerque a Jesús, porque hoy tenemos muchas herramientas. Y una de ellas ha sido para mí la serie de Chosen, que soy fanática, que me he visto 7 veces las 4 temporadas. El domingo sale la 5ª en Prime, por favor, hay que verla. Y a través de que mi hija se ha unido conmigo a verla, a veces está en la iglesia y ella escucha una prédica y ya ella sabe de lo que están hablando. Y no solamente le permite saber de lo que están hablando, sino que cuando está en una situación que ella puede hacer referencia con algo que ha escuchado, ella dice, Mateo haría tal cosa. Que yo, fíjate, ¿ves? Lo interesante que es la religiosidad sana, la espiritualidad, sin que el chamo lo entienda como algo rígido, como algo que es una estructura que le va a restar y no que le va a sumar. Yo particularmente. Sí. O sea, bueno, la psicología le habla como un elemento de contención, ¿no? En la estructura. A mí esa palabra me parece como, bueno, para quien está en una crisis, ¿no? Así como el lago de Valencia, estaba viendo videos esos tan difíciles. Dice, bueno, es una pared para que no se venga. Y aunque eso puede ser así, definitivamente la religión tiene una... O sea, su esencia es, como en su etimología, ¿no? Religar. O sea, es conectar, es unir, es volver a la fuente de donde yo era. Correcto. Entonces, más allá de la estructura moral que la religión ofrece, creer en Jesús, creer en Dios, es la oportunidad de integrar y decir, o sea, estar en comunión con mi papá. O sea, y uno ve las crisis cuando un hijo no está en comunión con su papá en la casa. Y el hijo va por su lado y el papá va por su lado y tú en la crisis, o sea, en esa casa hay dolor, en esa casa hay un infierno. Pero cuando papá es capaz de darle un espacio a su hijo y abrazarle y que su hijo puede sentirse amado, hay felicidad. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la religión? Si lo estructuramos así, es el encuentro con mi padre y es la alegría, es la plenitud de mi vida. Entonces, claro, cuando lo entiendo así, entiendo que hay normas. Porque mi papá quiere que yo no esté fuera de la casa a tal hora. Claro. Que yo no puedo comer chocolate a las 10 de la noche porque me vuelvo loco. Que yo tengo que vestirme adecuadamente cuando hay visita. Que yo tengo que salir de mi cuarto y saludar a todos, yo tengo que pedir la bendición. Entonces hay una estructura y que hay unas normas que encaminan mi vida y le dan orden. Cuando no hay orden, entonces hay un caos y ay, Dios mío, vemos lo que pasa en la casa. Entonces, si miramos esta imagen en la propia experiencia de nuestra vida espiritual, entendemos la necesidad de Dios y la necesidad de trascender, porque a lo mejor habrá alguien que no es creyente, pero podrá integrarse en este elemento trascendente con la naturaleza, con el arte, con otro tipo de la profesión, ¿no? Con la ciencia. La persona que es neurodiversa, a lo mejor le cuesta descubrir a Dios como una persona, pero sabe que hay una estructura superior que no entiende
pero le abraza y le da paz. Claro. Mira, O sea, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, de alguna manera, cada quien tiene que comprender esa relación, porque no todos tenemos la capacidad neurológica para hacerlo de la misma manera. O sea, entonces, qué bonito encontrar ese espacio para yo decir, o sea, él es mi papá y en él tengo seguridad. ahorita que él dice neurodiverso, mi hija de 19 años, ella es sí, neurodiversa, muy leve, pero tiene sus pequeños puntitos de neurodiversidad. Y ella estudia física pura en la Universidad Simón Bolívar, ciencia pura. Le gusta la cuántica, le gusta la astronomía, le gusta todo lo que es la ciencia. Y con el tema religioso, ella siempre ha sido como un poco, estoy estudiando para ser científica, pero en estos días me dijo, luego de todos los estudios y luego de todos estos avances, Dios nos está esperando sentado al final del camino, porque ¿cómo puede todo coincidir de una manera tan perfecta si no lo ha hecho una mente suprema? La admiración, claro. Contemplas la grandeza y dices, Templas la grandeza. ya, Pero nunca se lo obligue, ella misma es capaz de dar. está llegando a eso. Imagínate, qué bonito. De reflexión que se empiezan a desarrollar. Así Ese es. propósito de esto se da. Sí, es así. Y es muy bonito. Ahora, y a mí me encanta porque bueno, la ha empoderado para entender ciertas cosas. Y a la pequeña la ha empoderado con todos estos temas que, sin ánimos de entrar en lo que es el conflicto que estamos viendo, el conflicto árabe-israelí, todo este tema con Palestina. La religión a mis hijas particularmente la ha ayudado a entender y le ha dado la curiosidad de buscar conocer históricamente algunas cosas. Y los adolescentes tienen ahorita, de paz, como mayores capacidades que uno, son demasiado pilas, demasiado rápido. Son capaces de adentrarse en conversaciones profundas con sus compañeros sobre temas que uno a esa edad no hubieran hecho. Entonces creo que siempre es Dios. En todos lados, todo viene. No, y en estas cosas siempre, me gusta siempre recordar, ¿no? En el amor, la religión y en el poder puede ser la mejor persona y la peor. Así es. Depende de la manera como te relacionas. Una persona enamorada puede ser la persona más feliz del mundo, más sana, pero también puede ser el antisocial más grande. Claro. Y por amor mata. Entonces, creo que la salud emocional, mental, la calma, la conciencia, el saber ordenar las ideas, harán que esto realmente, pensando en esto de los desastres en el mundo que ha habido a partir de las religiones, ¿no? Y bueno, y por el poder y por el amor. Entonces, por eso hay que vivirlo así, con armonía en el medio, con orden. Sí, así es. Carlos tiene una pregunta. Sí. Ya que estamos por cerrar. Sí, ¿saben qué? Porque siempre se vistan de negro o que sí obligan. O sea, por ejemplo, a la gente siempre le surge la duda, bueno, pero Carlos, su pregunta. ¿por qué los sacerdotes siempre se visten de negro? ¿Será que no pueden vestirse de otro color? No, bueno, el negro representa en el mundo occidental el luto, la muerte, o sea, el respeto a la muerte. Y antiguamente, entonces el negro era representación de esa, yo muero a la vida y para ser todo de Dios. Es como lo que significa. En el mundo oriental esto es distinto. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, su hábito es blanco, pero es que el blanco es el color de las viudas en la India. Okay. Pero ese su hábito es blanco, que es el hábito del más pobre, o sea, es la ropa del más pobre, sin tintes y tal. Entonces es cultural, finalmente. Es un tema cultural, es un significado cultural. Okay. Además, el negro te hace ver más flaco, se queda perfecto. Tiene beneficios adicionales. Sí, ¿sabes qué? Te lo recomiendo. Sí, no. Pero cuando te sientas un poco... Sí, y por eso que uso aquí el autónomo aquí. ¿Sabes qué? Vamos a hacer quizás un juego rápido de palabras, en una respuesta muy breve, lo que significa para Rafael. Por ejemplo, papá. Es seguridad, Papá. ímpetu, Sacerdocio. vida, de vida, Hermano. lugar seguro. A mí. Yo iba a decir huevito de araña. Oye, ya voy a ver cuando lo vea por ella, le voy a decir, oye, ya... Nos enteramos de cosas. Claro. Hace cositas. Claro. Dios. Mi meta, mi fin, mi fuerza, mi padre. El de todos. Sí. El de todos. Jóvenes. Reto y por quién es. Pienso mucho, aunque trabajo más con adultos, realmente en redes sociales la mayoría son adultos, el joven, creo que hablarle al joven, o sea, como a mí me ayudaron tanto sacerdotes, siendo yo joven, creo que es como mi responsabilidad decir, o sea, tenemos que hablarles a los jóvenes, para mí es un reto, ¿no? Y mi responsabilidad,
Sí, me agrada predicar a los chamos. Y Siempre es un reto que no sabes qué te vas a encontrar. Pero, mira, una vez, con una anécdota rápida, ¿no? Una vez me digo, ¿quién está enamorado? Y dice un tipo, un chamo, yo, ¿quién está? Yo. Y dice, tú, ¿estás enamorado? Sí, del dinero. He estado enamorado, estoy enamorado y estaré toda mi vida enamorado del dinero. Yo. Ahora una cachetada. No, vamos a explicarle que Ey, fue interesantísimo, claro, pero eso me llevó mucho a como a comprenderle, escucharle. Pero por otro lado, entonces decía los mismos jóvenes, ¿quién está enamorado? Y la gente, ¿quién ha estado enamorado? Y nadie levantaba la mano. Y yo, ¿y ustedes no se han enamorado? Y sale uno, el que se enamora pierde. ¿Ves? Hice luego una conferencia que se llama El que se enamora pierde. Entonces, o sea, como qué interesante que un chamo de 15 años y 16 años piense que enamorarse es perder. Es perder. ¿Quién le dijo eso? Claro. A su papá y su mamá, cuando lo vieron fracasar. ¿Quién se lo dijo? El reggaetón. Sech. ¿Cómo es que dice? En la cama me pregunta, siempre que lo hacemos. O sea, eso lo escucha. Y se les queda. Claro, Lo- mejores amigos, Morat. Y escucha, no, ya va, no te pegues. O sea, la pasamos bien. El domingo nos confesamos. Y ya, vete para tu vida. O sea, eso es lo que vas escuchando. Hay que hacer un capítulo Interesante. de adolescente. Interesantísimo. Entonces, escucharles para acompañarles. Porque no es ir a dar un sermón, sino primero partir de dónde está. Una vez le pregunté, ¿qué opinan el mundo de los jóvenes? Y entonces, la cantidad de adjetivos negativos que escuché yo de ese grupo de adolescentes fue sorprendente. De ellos hacia ellos Sí, mismos. es porque, una autopercepción. Ese es el tema. Claro, a lo mejor lo escucha, pero no escuchan también el que eres el futuro, el que te amo, te quiero. A lo mejor es porque papá y mamá no se lo dicen. Claro. Interesantísimo, porque, ojo, eso es fuente de muchas cosas. Porque entonces al final tienes 30 años y ves un tipo que no quiere dejar de ser joven. Tienes 40 años y ves un tipo vestido como si fuera un carajito de 15. disfuncional además. Entonces tú dices, ajá, no quisiste ser adolescente, pero ahora tienes 40, tienes 50, entonces quieres ser un carajito. O sea, ya va, esto es interesante. No coincide, ¿no? Claro. Un miedo de Rafael. Ay, Yo tengo una. Oh, espera, que te... un miedo. Esto es un strike. No, ahora sí. No saber controlar mis emociones, ¿no? Sobre todo la rabia. Creo que soy muy pacífico y tal, pero creo que se pudiera hacer, ¿no? La depresión me da miedo. Ojo, creo que no tengo... Pero ya voy que a temer, saber pero que todos pudiéramos. pudiéramos, claro, es pudiéramos una cosa ser, orgánica, claro, es un tema... O sea, el no tener sentido a mi vida, el perder el absurdo, el hacer algo sin sentido, el hacer algo porque tengo que hacerlo, eso me da miedo. Claro, O sea, el día en el que el sacerdocio... Sí, el día en el que el sacerdocio sea un trabajo, le temo a eso. Un sueño. Un sueño, que Un sueño. Algo que sea. ir al Vaticano, quiero conocer el Vaticano. Y creo que pronto... Sí, va a pagar. De algo material, ese sería el sueño. Otro sueño, ay, no sé, ¿sabes? No me gusta tener a veces tantas expectativas o sueños, porque prefiero como que Dios me sorprenda. Creo que ha sido como más bonito pensar en las sorpresas de Dios, en las casualidades de Dios, y las he disfrutado más. Entonces a veces me da miedo, pues, como pedirle a Dios, pídele a San José para que... No, yo prefiero no pedirle. ¿Puedo hacer yo la última? Claro que sí. Aquí atrás tenemos una Una galería. galería. Una galería de vino. Yo siempre me he preguntado, ¿los curas se toman su cervecita, su whisky, su ron o un café? Mira, es que como cada persona tiene sus gustos, ¿no? Claro. No, el tema no está en no beber o sí beber, sino que si te gusta, si puedes compartir, es como parte de la vida. El tema es no embriagarse y que eso es para ni a los curas ni a nadie. No, es que O sea, para la salud eso no está bien. Sí, entonces, Una extra. sí, a mí me gusta Una copita muchísimo. de vino, perfectamente. O dos. Los curas se toman 2 copitas de vino. No, pero He prefiero el ron. respondido todo en mi Prefiero pregunta. el ron, pero prefiero el ron venezolano, ¿vale? ¿Cómo está tomando vino? Ron, beba ron. Aseguramos que en esta taza lo que es café. Y yo no he tomado ninguna gota de alcohol para hacer este programa. Sí, estamos todos buenos y sanos. Estamos todos Total. buenos y sanos. Estoy muy complacida con esta conversación y sé que todos nuestros oyentes, nuestros usuarios del canal de YouTube de Sin Tanto Cuento también lo están. Agradezco a ti haber realizado todas estas, todo lo necesario para estar hoy aquí,
a Delicatessen La Viña, que nos ha tratado maravillosamente bien y que nos permitió conversar con Rafael, conocerlo y saber ese humano que a todos nos interesa saber que está detrás de un cura o de un padre. Así es que yo quisiera pedirte, Rafael, desde el corazón de Rafael, el ser humano, el sacerdote, yo quisiera que tú pudieras dejar un mensaje, ¿no? Quizás ni siquiera dirigido a alguien específicamente, pero un mensaje con el que pudiéramos cerrar esto, que la gente pueda sentir tu humanidad, tu ser sacerdote, y que de alguna manera le muestre a alguien el que hay alguien cerca, ¿no? ¿Por qué mensaje cierra Rafael este episodio de hoy viendo al Rafael humano? Mira, me gustaría decirles esto y me encanta decírselo a los jóvenes, a las familias, a todo el mundo. Dios te bendiga y te amarre. Todos queremos vivir libres y no tener amarres. Y no hablo de santería ni... Dios te bendiga y te amarre significa que tú puedas tener en tu corazón algo tan importante, tan grande, tan valioso, a lo que tú te sientas unido y que en la tempestad más grande, luego de la crisis más terrible, tú puedas ir allí y decir, yo por esto estoy aquí. Y esto lo encuentra el esposo, la esposa, quien vive con ímpetu su matrimonio y a veces con crisis. Esto lo descubre el estudiante que sigue adelante porque quiere graduarse. Esto lo hace la persona que por sus hijos es capaz de calarse ese día de trabajo, pero que luego va porque quiere estar con ellos. Ojalá Dios te conceda tener algo tan importante y tan valioso en tu vida a lo que te puedas sentir amarrado, unido, porque toda la vida no la vamos a pasar navegando. Aunque estemos hechos para navegar. En algún punto hay que volver, regresar y sentirse unido, porque una lancha que no está amarrada es una lancha que se pierde, es una lancha que se estrella, es una lancha que se hunde. Dios te bendiga y te amarre, y que todos tengamos un propósito, ese sentido, esa vocación de Dios, esa certeza de saber que estoy aquí por algo y que Dios está aquí acompañándome en el proceso. No me va a librar de la cruz, pero me va a ayudar a cargarla, me va a acompañar para que yo no sienta la soledad, que vivamos así amarrados a ese proyecto grande, bonito o sencillo, sea lo que sea que cada uno tenga. Pero ojalá todos tengamos conciencia de que soy para alguien, de que soy para algo, de que yo estoy aquí con un propósito. Eso es mi mayor deseo para todos. Y que todos siempre estemos sostenidos en nuestro Señor. Así es. Así es. Ese sostén. Unidos a Él, eso. Sí, oye, bueno, sí, agradecido. Esto fue un cura sin tanto cuento. Esto fue conociendo la vida de Rafael sin tanto cuento. Gracias, Rafael, Gracias, muchachos. este espacio. Deseamos pues la mayor de las bendiciones para ti en esta nueva etapa. Ahora como estudiante, Rafael va a estar ahora durante un tiempito en España, formándose y bueno, le deseamos pues la mejor de las bendiciones en esta nueva etapa de su vida sacerdotal. Ahora estudias tú de nuevo y en otras tierras. Amén, amén. Hostia, después. No, pero no hablar así. No, mira, pero ya. No, yo voy a seguir allá, yo. Tomás vino parejo yo. Ya veremos. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad que ha sido un gran gusto poder contar con tu palabra. Esperamos tu libro. Sí. Oye, ojalá les pueda, el último cuento es ese, va por ahí. O sea, es la historia de Tico, la chicharra. Pero se la dejo para que la busque. Para que la busquemos. Sí. Así es. Bueno, nosotros súper contentos de que nos hayas acompañado hasta aquí. Creo que ha sido el episodio más largo que hemos tenido, pero ha valido la pena. Y bueno, nos dejas en los comentarios lo que nos quieras comentar, porque Rafael también va a estar activo por YouTube para responder cualquier cosa que nuestros usuarios quieran saber. Así que esperamos que nos sigan acompañando en los próximos episodios de este podcast que se llama Sin Tanto Cuento. Que la pasen súper bien. Sin Tanto Cuento Podcast llega a ustedes en nombre de Delicateces La Viña, Meat Market and Deli, Urbanización La Viña, Valencia, @Delicateces LV. Aparatos eléctricos, tu mayorista de confianza en materiales eléctricos, @Aparatos Eléctricos VE, Valencia, Estado Carabobo. VIP Cargo, tu carga en primera clase, @VIP Cargo. Arcoiris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, @Arcoiris Laboratorio. De Antonio Pescadería, los productos más frescos y empacados al vacío, @De Antonio Pescadería, Naguanagua, Estado Carabobo. Mejor Pareja, Mejor Familia, del licenciado Carlos Herrera, atención psicológica presencial y online.